Hola chicas, bienvenidas a este nuevo video de mi canal de tejido. En este video te quiero mostrar una técnica muy sencilla que es tejer y muy divertida, que es tejer con mostacillas, ¿sí? Y con la técnica de usar un ganchillo súper finito, ¿sí? Que la idea es que pase por las mostacillas, ¿sí? Estas son mostacillas baratas de un bazar, ¿sí? Pero puedes usar las mostacillas que quieras. Hay varios, yo sé que hay varios números de mostacillas, hay varios tamaños. Pues con las más chiquitas, como digamos estas, no creo que pase el hilo por acá. Tiene que ser, no sé, un hilo súper finito, tipo de costura. Entonces si usan un poco más grandes, como que por el huequito, no sé, entre el hilado y la agujita, ¿sí? Entonces, es una técnica súper sencilla, solo quiero que como que la aprendas, que la puedas practicar y ya tú puedes hacer lo que tú quieras después. Solo ten en cuenta que si vas a tejer, no sé, un suéter, un chal, algo como que sea un proyecto pues terminado y no sea solo una muestra, pues vale la pena tener mostacillas de mejor calidad, ¿sí? Porque estas puede que yo al lavarlo se destiñan. Entonces es mejor, como si vas a hacer un proyecto más grande, pues tener mostacillas de calidad que tú te asegures de que si las lavas no se vayan a desteñir. Las puedes probar poniéndolas en agua, frotándolas un poco y ver qué pasa, ¿sí? Para asegurarte pues de que te van a servir y que te va a durar el tejido. Ahora, como es para una muestra y quiero simplemente enseñarte la técnica, pues voy a usar estas. Después la gráfica de color. Bueno, y otra cosa que te quería decir, yo le digo mostacillas, o en Colombia se le dice chaquiritas a estas cosas, se dice chaquiras. Entonces déjame en comentarios en tu país, desde donde me estás viendo, cómo se llama esto, ¿sí? Abalorios creo que también se les dice aquí en España. Cuéntame tú cómo les dices. Entonces, para seguir, la gráfica de color es una gráfica normal, si no tiene nada en especial. Los colorcitos pues indican las chaquiritas en el punto que va la chaquira, y o la mostacilla o el avalorio, como le llames. Cada cuadrado es un punto, ¿sí? Y se lee de derecha a izquierda la primera línea y de izquierda a derecha la segunda línea, que sería el lado del revés. Vamos a hacerlo en plano, así te muestro cómo se hace en punto revés, ¿sí? Que va a ser esta segunda línea de acá. Porque en circular pues sería todo siempre derecho. Si lo haces en punto, se pueden hacer en varios puntos, no solo tiene que ser punto liso, pero bueno, como para esta muestra vamos a empezar con punto liso. En circular es más fácil porque pues haces todo derecho, pero si vas a combinar puntos, pues bueno, que sepas ya cómo se hace el revés. Entonces es simplemente empezar a leer. Yo ya hice esta primera línea, que acá si ves me quedó un poquito corrido para el lado que no era, porque no había hecho la gráfica todavía. No pasa nada, yo voy a empezar a hacerlo desde aquí, ¿sí? Para nada, como modo ilustrativo, para que veas que es súper sencillo. Y acá también lo que hice fue cambiar de hilado, porque este hilado estaba muy grueso y me estaba costando, o sea, me entraron las chaquiritas, pero me estaba costando mucho como pasar de la aguja esta, el avalorio, la mostacilla, y pasarlo por el hilo. Entonces me bajé un poquito, es un poquito más delgadito, que era como un hilado que tenía a mano, y quería que fuera como blanco para que se notaran bien en el video los colores de las mostacillas, ¿sí? Entonces nada, tenía este que es un poquito más delgadito. Vamos a ver cómo funciona, ¿sí? Entonces acá tengo que tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ver si ahí se ve mejor. Tengo que tejer 6 puntos y vamos a poner un morado. Entonces lo que podemos hacer es poner primero en el orden, como vamos a poner solo estas dos, vamos a poner en el orden de acá hacia allá, digamos, la que vamos a usar de última, y después la primera, y ya la podemos poner en nuestro ganchillo para tenerlas listas. Digamos que voy a poner
Estoy buscando, como les digo, estas son baraticas, entonces estoy buscando algunas que tengan los huequitos más grandes. Entonces voy a agarrar este y luego voy a agarrar la morada y ya las tengo acá en mi ganchillo, ¿sí? Entonces si dijimos que cuántos, 2, 4, 6. 2, 4, 5, 6. Y acá voy a poner la mora. Entonces, ¿cómo se hace esto? Es súper sencillo, vas a ver. Vamos a tomar con el ganchillo el punto como derecho. Vamos a introducirlo así. Lo sacamos de la aguja. Con nuestro dedo llevamos todo, tratando de que no se nos deshaga la hebra. Todo hacia el borde y pasamos como la mostacilla para adentro. Tiro del punto. Y el punto lo volvemos a pasar así para que no se retuerza. Si yo lo paso así se me va a quedar retorcido. Entonces lo tengo que pasar así para que no se retuerza. ¿Sí? Como así. Por delante. Entonces si ves, acá nos queda el punto. La mostacilla. Y este punto se teje. Y esto es básicamente lo que se tiene que hacer. Luego 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Traigo de nuevo mi ganchillo, paso como derecho, llevo hasta la esquina y vean que yo estoy tratando de tener este. Por ahí con un hilado más finito es más fácil, pero yo le tengo que hacer fuerza para que no se salga de ahí. Y con el ganchillo es como que paso esto y mira que con este dedo gordo empujo también la mostacilla hacia abajo, tiro, ¿sí? Y vuelvo a poner como derecho así retorcido acá, ahí, y dejo el punto. Sí, así. Entonces ves cómo quedan puestas. Luego vamos a hacer el lado del revés, que el lado del revés sería este. Entonces vamos a hacer 1, 2, 3 y hago en la cuarta esto. Entonces yo estoy haciendo un borde de punto bobo, entonces voy a hacer 2 derecho para que no se me diera tanto la vuelta al tejido. Un revés, que sería este. Y acá voy a poner mis mostacillas. Entonces vengo de nuevo y voy a poner verde, rosado y morado. Entonces verde, rosado y morado. Entonces bueno, yo ya estaba en el punto en que tenía que sacar este y vamos a hacer lo mismo. La técnica es lo mismo para el revés, se retoma el punto, o sea, se saca el punto como derecho, o sea, pinchándolo así, no así, no en este sentido, sino en este sentido. Llevo hasta la puntica, con el dedo gordo como que empujo. Mira que acá está un poquito más difícil. Me empujo y trato de sacar acá. La aguja como que me deshilachó el hilado un poquito, entonces trato de agarrarlo bien, ¿sí? Y volverlo a poner en la aguja, ¿sí? Y ahí lo tejo del revés. Entonces no tiene como mucho misterio. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 y vamos a poner el rosa. Entonces se agarra el punto así, se saca de la aguja, se lleva todo como a la esquina con este empujo y con este saco, ¿sí? Y mira que ahí como que se me deshilachó el hilado,
lo pongo así el punto para que no se dé la vuelta y vamos a seguir tejiendo. Entonces, ¿qué pasa? Que el hilado se ve que es mucho más grueso para esta mostacilla, sí, pero igual como entran, pues yo seguí tejiendo con este porque, como te decía, quería algo blanco para que contrastara bastante. Tú lo puedes hacer con un hilado más delgadito o unas mostacillas más grandes, ¿sí? Entonces, vas a, de nuevo, en este sentido, llevo hasta la punta. Tengo el punto con este dedo también y con este voy empujando. Ay, se me salió todo. Se agarra así. Llevo todo hacia la esquina. Empujo con el dedo y tiro, ¿sí? Trato de agarrar bien acá todas las hebras. Quede así y lo tejo del revés. Y acá me equivoqué. Entonces si te equivocas, porque mira, lo puse ahí mismo, no sé por qué. Entonces si te equivocas, pues fácil. Sacas de acá, sueltas el punto, jala la mostacilla y vuelves a poner tu punto ahí y sigues tejiendo. Entonces yo acá tenía que tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6 y tejí solo 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora sí. Vamos de vuelta, sacamos el punto, llevamos a la punta, empujamos. Así. Tiro con la agujita y monto el punto. Y lo dejo del revés. Y yo los últimos dos los dejo del derecho porque estoy, como te decía, haciendo un borde en punto bobo. Vamos a hacer del derecho una vez más. Entonces volvemos a tomar nuestras mostacillas. Vamos acá, creo que no me van a caber tantas, entonces yo voy a ir agarrando las que voy a usar. Necesito primero 2 verdes, 1 y 2. Voy a tejer 2 puntos del derecho. Uno, 2. Vamos a poner de nuevo, entonces así saco como derecho el punto, lo llevo hasta la punta y me resulta más fácil como empujar con este dedo hacia allá y sacar el punto. Se me salió ahí el sabor. Ahí. Acá se me deshilachó horrible, pero lo vuelvo a poner acá. Retomo estos dos y tejo el punto derecho. Y vamos a tejer 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Perdón. No, era 1 nada más porque es este el que tengo que poner. Entonces 1 y repito. Sacamos el punto, llevamos hacia la punta y traemos hacia abajo, tiramos del punto, lo ponemos en la aguja, tejemos derecho. Y ahora sí tejemos 4, 1, 2, 3, 4. Ahí está. Agarramos 2 rosas. Acá suelto, lo pongo acá
tejo uno, suelto, traigo hacia acá y tejo. Y ahora tejo acá. Voy a agarrar los dos morados. Saco el punto. Tejo uno, tejo dos. Saco. Me quedó mal. Acá. Voy a agarrar bien esta hebra aquí, la trato de arreglar un poquito y volvemos a repetir. Sí, y así es que se hace esta técnica. Vean que es súper fácil, súper sencilla y es muy divertida de tejer. Voy a hacer la vuelta del revés. Si quieres adelanta un poquito el video, pero yo para que se vea bien. Entonces en la revés tejo dos derecho, perdón, que estoy haciendo, y es inmediatamente, 1, 2, 3, hago un revés y acabar el morado. Entonces lo tengo aquí, saco de nuevo el punto, trato de pasar toda la hebra por el ganchillo, la vuelvo a montar, lo tejo como revés y tejemos 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Agarro la rosa, sí, así, y tejemos hasta que lleguemos al verde, hasta aquí. Agarramos un verde, perdón, haces así, entonces sí estoy tapando con el dedo, pero como que el ganchito lo dejo para adelante y trato de pasar todo, empujo con el dedo así, así, y pongo bien acá todas las hebras de la lana y tejo revés. Estoy tejiendo revés y luego derecho. ¿Sí ves? Y así queda en el tejido. Mira qué bonito que queda, es súper divertido. Esta no, como te decía, esta no es la única técnica que hay para usar mostacillas. Hay otra que es un poco más, digamos, compleja, en el sentido en que tienes que poner las mostacillas primero en el hilado con una aguja lanera y tienes que saber ya cuántas mostacillas vas a usar, en qué orden, para poderlas ir como poniendo en el tejido, ¿sí? Si quieres que te muestre esa otra técnica cómo es, déjamelo en comentarios y hago otro video de cómo es esa. Quedan diferente, como en diferente dirección. Si ves acá, la mostacilla queda como así, como con el huequito como vertical. En la otra técnica es así, o sea, como el huequito queda horizontal.
No así vertical como lo estamos poniendo ahora, sino así, como en la otra dirección, como así. Entonces es bien diferente. Y también otra diferencia que vi es que con esta técnica la mostacilla también se ve por el lado de atrás, ¿sí ves? Queda como ahí en mitad del tejido, entonces se ve por delante y por detrás. En la otra técnica solo se ve por el frente o por el lado del derecho del tejido. Entonces también hay que tenerlo en cuenta. Mira que yo estoy usando por ahí un hilado un poco más grueso que el que necesitaríamos para este tipo de mostacillas, pero igual haciéndole un poquito de fuerza entraron perfecto y quedan muy bien. Así que no, creo que ha sido un éxito, queda muy bonito. Entonces espero que lo practiques, que me digas en comentario para qué proyecto lo usarías. Recuerda hacerle la prueba de si se van a desteñir o no, para que después no hagas algo y lo pierdas porque se te desteñieron todas las mostacillas. ¿Y qué más puedes hacer? No, bueno, eso, con agua y frotándolas un poco antes de usarlas, ¿sí? O si vas a hacer una muestra, pues te recomiendo que primero empieces con la muestra y por ahí tienes en tu casa algún tipo de mostacillas o algo, o puedes comprar en un bazar. Así que bueno, abalorios, mostacillas, shakiras, déjame también comentarios como le dices tú, que me interesa saberlo. Y bueno, hazte una gráfica, esta es súper sencilla, o sea, es nada, simplemente quería mostrar así como un rombito, pero puedes hacer lo que tú quieras, puedes hacer una figura, puedes, no sé, experimentar con otros puntos, usando diferentes tipos de mostacillas, que hay tantos tipos, de tantas formas y tantas texturas que puedes experimentar con otras. También con los tipos de hilado. Así que bueno, si te gustó este video déjamelo en comentarios, dale like, compártelo, coméntame, suscríbete al canal, activa la campanita. Bueno, ya sabes todo lo que puedes hacer para apoyar mi trabajo. Ahora le puedes dar a un botoncito que se llama Hype, que también me ayuda como a posicionar el video y que lo muestre más la plataforma. Te dejo también una lista de materiales, de mis materiales preferidos que están en Amazon, ¿sí? Voy a tratar de poner la agujita esta para que la vayas a ver. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Te mando un beso y a seguir tejiendo.